Listo, muy buenos días a todos, qué bueno que estamos por aquí, un domingo más. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe esta enseñanza y que abra nuestro corazón para poder entender lo que hoy Dios quiere decirnos. Padre hermoso, te damos gracias, Dios, verdaderamente te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor. Gracias, Padre, por este medio del Zoom que todavía nos da la oportunidad de poder seguir aquí escuchando tu voz, Señor. Gracias por todas las personas que se congregan en este Zoom, Señor, en esta iglesia, Padre, tanto de Jalapa, Coatepec, Estados Unidos y México, Señor. Gracias, Padre, porque realmente tú eres pues el que mueve los corazones, Dios. Tú no buscas multitudes, sino realmente buscas corazones fieles que quieran realmente obedecerte, servirte y agradarte a ti, Señor. Y bueno, Padre, te pedimos para que en esta mañana tú abras nuestro corazón, quites todo distractor, Señor. No permitas que haya algo que nos pueda distraer de lo que hoy tú quieres decirnos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues esta mañana ya te quiero compartirte algo que pues he estado viendo, observando, ¿no? Con todo lo que hemos estado viviendo y lo que está sucediendo en el mundo, y no nomás en el mundo, sino lo que está afectando en general, ¿no? Y cuántas veces nos podemos encontrar con gente que dice que es cristiana, ¿no? Que le ha entregado su vida a Jesucristo, ¿no? Y le preguntamos, oye, cuéntame cuándo lo hiciste, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? O así que yo creo que lo más hermoso, lo más maravilloso es contar un testimonio y el testimonio de cómo Dios se acercó a tu vida, cómo Dios se atravesó a tu vida y cómo llegó el momento en que le creíste a Dios, ¿no? Y que no nomás le creíste, sino que además le entregaste tu vida, ¿no? Y pueden decir que oraron, ¿no? Luego decir que son miembros de una iglesia, por lo que ellos son creyentes, ¿no? Eso es lo que la gente puede pensar, ¿no? Y en cambio, muchas veces vemos la conducta, ¿no? No para criticar, porque nosotros no somos nadie para criticar a nadie, ni para juzgar absolutamente a nadie. Solamente Dios es el que lo hace, sino realmente observamos que no hay ni la menor indicación de cambio. Es decir, ¿por qué razón? Por su actitud, por su comportamiento, por lo que cuenta, por lo que dice, por lo que habla, ¿no? Y vemos que tiene la misma conducta sin mostrar ningún cambio, ¿no? Y decimos, oye, Arturo, ¿y dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Así que también vemos hoy que hay creyentes, ¿no? Que sabemos que han sido salvos, sin duda, que le han entregado su vida a Jesucristo, sin duda, pero traen una lucha muy fuerte con el pecado. Y lo confiesan con toda la sinceridad, pero no pueden con él, que si realmente los afecta, los atrapa. Y pues quiero decirte que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, realmente pues nos damos cuenta de que hay una lucha interna entre el espíritu que mora dentro de nosotros cuando tomamos esa decisión y nuestra carne, que si nuestra carne no quiere realmente que le obedezcamos a Dios, no quiere que le obedezcamos al espíritu, y por eso hay una gran lucha y seguimos pecando, ¿no? La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿por qué si la Biblia dice eso? ¿Por qué no logro ahora sí que la victoria? ¿Por qué no tengo victoria en mi vida y sigo pecando? Sigo haciendo cosas que realmente no le agradan a Dios. Y no nomás eso, sino que te das cuenta de que no existe un cambio en tu vida. Que si tu vida sigue igual o peor, ¿no? Sí, ¿y cuál es el problema? Mira, el problema es que un creyente que sigue confesando lo mismo una y otra vez, y me dijere, oye, es que soy muy sincero en la manera en que lo estoy haciendo, y no dudo de tu sinceridad, no dudo que lo seas, que seas sincero en el momento en que te presentas delante de Dios, pero existe un problema, hay un problema. ¿Acaso la Biblia no dice, si alguno está en Cristo, fíjate, si alguno está en Cristo?
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Que si cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos que entender algo importante. Las cosas viejas pasaron. No tienes por qué estar acordándote de lo que sucedió en tu pasado. No tienes que estar acordándote de lo que sucedió o los pecados que cometiste antes de. Cuando realmente Dios lo que hizo fue limpiarnos por completo. Y claro que muchas veces nos estamos atormentando nosotros mismos por pecados pasados que ya no tienen nada que ver con tu vida nueva, que no tienen nada que ver cuando tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Así que, ¿cómo explico que cuando la Biblia dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras? Es que te voy a decir que lo que Dios quiere, lo que realmente Dios quiere es usarnos. Ese es lo más importante. Oye, Arturo, ¿y qué de ese tema o del tema del nuevo nacimiento? ¿No? Casi no entendemos ese tema del nuevo nacimiento. Mira, quiero decirte que ni Nicodemo, que era un sacerdote y que conocía la palabra y que le servía a Dios, cuando Jesús le dijo que tenía que volver a nacer, no lo entendía. No lo entendía. Y claro que pues, es normal que tampoco nosotros no lo entendamos. Que decir, ¿de qué me estás hablando? Y si alguien nació de nuevo, es algo que sucedió, que si te das cuenta de que hubo un cambio, una transformación, debe haber un cambio en nuestra vida. Que si yo creo que la persona que cuando le entregó su vida a Cristo, yo recuerdo perfectamente el día que le entregué mi vida a Cristo, el día que me rendí delante de Él y le dije, ¿sabes qué, Señor? Te entrego mi vida. Y eso fue un 9 de diciembre. Eso fue lo que sucedió. Un 9 de diciembre dije yo, ¿sabes qué, Señor? Esto es verdad. Te entrego mi vida. Ayúdame, porque yo no puedo. Yo no sé cómo hacerlo. Así que mucha gente puede venir a escuchar la palabra, ¿no? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué las personas pueden estar escuchando, pero sus vidas siguen igual, ¿no? Y tomé una parte, un pasaje de la Biblia que está en Lucas. Y si quieres, si tienes tu Biblia ahí en la mano, me gustaría que te fueras al Evangelio de Lucas, al capítulo 24. Es el último capítulo del Evangelio. Estamos hablando del tercer libro del Nuevo Testamento, es Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Y quisiera que hablemos acerca de esto, ¿no? Oye, ¿por qué el llamado de Dios? Que si Dios nos llama, Dios llama a todo el mundo. Por eso titulé este estudio, El llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado más importante de Dios? ¿Qué es lo que Dios busca realmente de todos nosotros, de toda la creación? Lo que busca es un arrepentimiento genuino. Es decir, que realmente nos hayamos arrepentido y que le hayamos entregado nuestra vida. Y fíjate cómo comienza en este capítulo. Vámonos a los versículos casi al final. Voy a leerte del versículo 45 al 49. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta, nos demos una idea de lo que aquí tanto Lucas está diciendo, pero también Jesucristo está diciendo, ¿correcto? Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, ahora sí Jesucristo, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Es decir, investidos de qué poder, cuál es el poder de lo alto. Jesucristo les está diciendo del Espíritu Santo, que si en ese momento decía, no los voy a abandonar. Y no nomás a ellos, sino tampoco a nosotros. Cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo, lo primero que hizo Dios fue que el Espíritu Santo entrara en tu corazón, morara en tu corazón, porque tú tuviste
Ahora sí que tú fuiste el que le abriste la puerta de tu corazón. Jesús ni el Espíritu te forzaron para que tomaras esa decisión, ya que es una decisión personal. Y notemos lo que dice el versículo 47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Fíjate, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ahora sí que en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Hoy más que nunca, de veras, más que nunca, nos damos cuenta de que el Evangelio, la palabra de Dios, ahora sí que se ha predicado y se está predicando en todo el mundo. En lugares difíciles para poder introducir la palabra de Dios, ¿no? Que la gente escuchara la palabra de Dios. Dios ha metido hombres fieles que le han creído y han predicado el Evangelio. Y a muchos de ellos les ha costado la vida. ¿Por qué razón? Por predicar el Evangelio. Así como a los apóstoles les costó la vida por predicar el Evangelio. Quiero decirte que hoy en la actualidad está sucediendo lo mismo. Escuché una historia, una vida, una realidad, algo que sucedió en Corea del Norte hace tiempo, en el que había un pastor coreano que estaba predicando el Evangelio, que estaba compartiendo la palabra de Dios. Claro que era difícil poderlo hacer en Corea del Norte porque lo mataban, entonces lo que hizo fue ocultarse, dice que se ocultaban ahora sí que adentro de las coladeras, y ahí en ese lugar difícil para poder escuchar, ¿no? Ahí estaban escuchando la palabra de Dios, ahí estaban escuchando lo que el Evangelio les estaba diciendo, y estaban escuchando al pastor, lo que el pastor les estaba compartiendo. Y tristemente quiero decirte que esas personas, tanto el pastor como esa congregación, que era muy pequeña, porque no pienses que eran muchos. Así que cuando vemos nuestra iglesia y que vemos que no somos muchos, mira, Dios llama a muchos, pero son pocos los que realmente quieren seguir, o son pocos los que realmente son fieles a Dios y quieren seguir en el lugar donde Dios los ha puesto, porque tampoco Dios se equivocó en el lugar donde Dios te ha puesto, que si Dios te puso aquí, es para que tú aprendieras a crecer en una relación con Cristo, a que lo amaras, a que lo honraras y a que vivieras para Él. Así que quiero decirte que hoy, tristemente, muchos pastores en otras partes del mundo están siendo o matados o los están metiendo a la cárcel. ¿Por qué razón? Por predicar a Jesucristo, por predicar la salvación que está escrita en el Nuevo Testamento. Y notemos dos cosas al leer esto, que el llamamiento al arrepentimiento es un llamado a la salvación. Y al pensar lo que Pablo estaba diciendo, si vemos lo que Pablo vivió y todo lo que Pablo padeció, ¿no? Acerca del arrepentimiento, que si a él le preocupaba realmente que la gente conociera la verdad, tanto judíos como griegos y gentiles, que decir, a él le preocupaba. Y si hizo algo, Pablo fue compartir la palabra en muchos lugares. Hubo quienes lo aceptaron, hubo quienes no lo aceptaron, hubo quienes rechazaron. Es más, hubo iglesias que hasta lo rechazaron, como la iglesia de Corintios, que llegó un momento en que ya no querían saber nada de Pablo. ¿Por qué? Porque ya no les agradaba, ¿correcto? Porque ellos pensaban que podían hacer la iglesia sin la necesidad de Pablo. Y no es así. Y Pablo llega a Roma, y en la carta a los romanos, Pablo, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice claramente, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, Dios, si algo tiene Dios es ser paciente para con todos nosotros, es decir, tanto para los creyentes, tanto para los no creyentes. Y una de las razones por la que Dios es bueno con malos y profanos, ¿sí?, es que está empeñado en captar la atención de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para guiarlos al arrepentimiento. Es decir, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Que este mundo cambie? No. Quiero decirte que este mundo no va a cambiar. Este mundo, la Biblia dice que va de mal en peor. Y va a ir empeorando. Pero lo más importante es que lo que Dios busca es la salvación de las personas. Así que
dice claramente la Biblia, no he venido a llamar a justos, sino pecadores. ¿Y a qué los llama? A la salvación. ¿Por qué razón? Porque sí existe una eternidad, porque sí existe un cielo, porque sí existe un infierno. Pero no nos gusta escuchar. Nos gusta escuchar del cielo y pensar que todos vamos a estar en ese lugar. Pero no nos agrada, ni tampoco nos gusta escuchar del infierno. Pero te digo una cosa, existe ese lugar. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Oye, ¿por qué nos dijo o por qué comentó más del infierno? ¿Por amenazarnos? No. Jesucristo vino a advertirnos, para hacernos ver claramente que existe ese lugar. Y es un lugar que Dios hizo para los ángeles caídos, tanto para Satanás como para todos los ángeles caídos, no para su creación. Pero el que lo rechaza no va a estar delante de Dios. ¿Y dónde va a estar? En ese lugar de tormento que dice la Biblia. Es el lloro y crujir de dientes. Eso es como lo muestra y lo dice la palabra de Dios. Así que Jesucristo vino a advertirnos. Vemos en la segunda carta de Pedro, Pedro que fue el apóstol, ¿sí? Y vemos el capítulo 3, versículo 9, que dice, el Señor no retarda su promesa. Oye, ¿cuál promesa, Arturo? Mira, Jesucristo va a regresar. ¿Le creas o no le creas? O creas lo que te estoy diciendo o no lo creas, Jesucristo va a regresar. ¿Cuándo? No lo sé. Ahí sí no lo sé. Pero sí te puedo decir que va a cumplir su promesa. Y todo esto que se está dando en el mundo entero y la manera como se está desarrollando todo, es que vemos que el tiempo se acerca. Hoy los hombres buscan y dicen que hay que hacer un solo gobernante en este planeta, no en diferentes lugares, un solo gobernante que gobierne todo el mundo, ¿no? Y vemos cómo se está desarrollando todo esto, vemos la Agenda 2030. Si no sabes de qué se trata, ve de qué se trata la Agenda 2030 para que te des cuenta de qué están hablando los hombres, ¿sí? Así que nos damos cuenta de que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y fíjate lo que dice la Biblia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro, Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere condenar absolutamente a nadie. Es más, te voy a decir una cosa, Dios no te condena, tú mismo te condenas. ¿Por qué razón? Porque tú tomas la decisión. Dios te ha dado una libertad, tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. Dios no manda a nadie al infierno, Dios no manda a nadie al cielo. Sino que aquí en vida, porque Dios nos dio vida, que si en este lugar en el que estamos, ¿sí? Es donde tenemos que tomar la decisión. Tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. Oye, Arturo, ¿qué es arrepentimiento genuino? Un gran pesar por el pecado y también el compromiso de abandonarlo y andar en obediencia a Dios. Eso es lo que significa el arrepentimiento genuino, que es decir, ¿sabes qué? El pecado me está ahogando, que es decir, me está afectando mi vida. Y no nomás está afectando mi vida, sino también estoy afectando la vida de las personas que amo, que están a mi alrededor. Así que no basta experimentar pesar, ni dolor, ni remordimiento por lo que hayamos cometido, sino que hagamos el compromiso de ¿qué? De abandonar el pecado. El punto es que muchos no quieren abandonar el pecado. Muchos no quieren abandonar la manera en la que están viviendo. Y hoy Dios te dice que tienes que abandonar el pecado, tienes que entregarlo. No nomás es confesarlo, porque muchas veces la gente lo está confesando, pero como digo, lo sigue repitiendo. Pero el punto no es confesarlo, el punto es confesarlo, pero además es entregarlo. Tienes que entregar tu pecado y apartarte de él. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? Es que le piden a Dios que los perdone porque están avergonzados. Mira, escucha bien. Si nos avergonzamos de nuestros pecados es porque alguien los descubrió. No porque estemos avergonzados delante de Dios. Y otra razón es porque nos sentimos abatidos por ellos, ¿no? O que alguien nos desmascaró y nos sentimos muy humillados, ¿no?
Podría ser que lloremos y lamentemos, pero eso no es arrepentirse. ¿Te acuerdas de Judas? ¿Judas qué hizo? Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. Judas nunca se imaginó lo que le iban a hacer a Jesucristo. Pero cuando él vio la manera en que lo trataron, la manera en que lo golpearon, en ese momento él se arrepintió. Oye, ¿delante de Dios? No. Se arrepintió delante de los hombres. ¿Qué hizo? Fue y aventó las monedas delante de los fariseos, de los sacerdotes. He entregado sangre inocente. ¿Sabes qué le contestaron? Ese es tu problema, amigo. A nosotros no nos interesa. Ya cumplimos con lo que nosotros queríamos. ¿Qué hizo Judas? Él se arrepintió, lloró, pero tomó la vida en sus manos. Fue y se ahorcó. No aguantó ese remordimiento. Su conciencia lo estaba acusando. Judas debería de haber entregado su vida a Jesucristo. Si Judas lo hubiera hecho, Jesús lo hubiera perdonado. Dios lo hubiera perdonado. Pero en cambio, no lo hizo. Ese es un ejemplo, es una enseñanza que Dios nos da de un hombre que se arrepintió, pero está en el infierno. Debe ser realmente un dolor sincero ante Dios por el pecado y el compromiso de abandonarlo y dejarlo para siempre. Y uno de los engaños es el siguiente. Como nos alteramos y nos da vergüenza de lo que hemos hecho y nos acercamos a Dios pidiéndole perdón. Oye, Arturo, ¿nos arrepentimos? No, eso no es un arrepentimiento. Quizás lo estás lamentando, ¿no? Quizás estás lamentando lo que hiciste. Mira, hoy vivimos en un tiempo donde Dios no es reverenciado. Hoy vivimos en un tiempo donde el hombre no tiene temor del pecado. No tiene temor. Y por eso hacen lo que hacen. No les interesa robar, no les interesa matar, no les interesa adulterar, no les interesa fornicar, no les interesa mentir, no les interesa. Es decir, ellos simplemente están atrapados en un mundo afectado por el pecado. Ese es el momento, ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Ni siquiera respetan a Dios. Y claro, si no lo respetan, mucho menos lo van a considerar que es un santo, que realmente está santificado, ¿no? Dios es santo. Y quiero decirte que Dios no tolera el pecado. Esto tiene que ser muy importante en nuestras vidas. Dios no tolera el pecado, no le agrada el pecado. Aunque el mundo diga lo que diga, ¿sí? A Dios no le agrada. Y muchos dicen que su Dios es diferente. Esa es la manera en que se justifica, ¿no? No, mi Dios es diferente. Mira, te voy a decir una cosa. Y quiero que quede grabado en tu corazón. Si tu Dios no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de lo que Dios nos dejó escrito, ¿sí? Entonces estás practicando una idolatría. No tiene nada que ver con una relación con Dios. Crees en un Dios que no existe o creado por el hombre, ¿sí? Y los hombres se postran y adoran cualquier cosa. Hoy, leyendo, estoy en el libro de Jueces y veo cómo Israel era bendecido por Dios y de repente lo abandonaba. ¿Y qué sucedía? Venían problemas. Los saqueaban, los golpeaban, los mataban, les quitaban lo que tenían. ¿Y por qué razón? Porque empezaban a adorar a los dioses, ¿sí? De las otras naciones o de los otros pueblos. Eso es lo que hacían. ¿Y qué sucedía? Dios tenía que juzgar eso. No le agradaba eso. Y luego llegaba un momento en que se arrepentían. Y mandaba a Dios un libertador. Dios los liberaba. Y ya cuando estaban libres, ¿qué sucedía? Volvían a pecar. Qué triste que la naturaleza del hombre es igual. Somos iguales. Somos iguales con Dios. Tenemos algún problema, alguna circunstancia difícil, ¿sí? Y en ese momento nos acercamos a Dios. Y cuando va todo bien, en ese momento ya no necesitamos a Dios y seguimos nuestro camino. No es así.
Tú puedes ser, ahora sí que puedes tener un Dios a tu manera, ¿sí? Y cada quien tiene su Dios a su manera. Tu negocio, tu trabajo, tu casa, tus bienes, tu dinero. Ahora sí que para Dios eso es idolatría. Quiero decirte una cosa, hay un solo Dios, no existe otro, hay un solo Dios. Y Dios mandó a su Hijo, y su Hijo se llama Jesucristo. No mandó a nadie más, mandó a Jesucristo, para hacernos ver claramente que Él es el Dios verdadero. Y no nomás eso, sino para hacernos ver claramente que Él es el único camino para poder llegar delante de Él. Oye, ¿por qué Dios no quiere que pequemos? Porque nos ama. Y no nomás porque nos ama, sino porque sabe perfectamente el daño que nos hace. Por ese amor incondicional, ¿sí? No implica que ignores el pecado. Muchos creyentes ignoran el pecado deliberadamente. No es así. A Dios no le agrada. Hay muchas personas que lloran por su pecado. Pero te digo una cosa, no se han arrepentido. Y Dios nos muestra varios ejemplos. Hay otro ejemplo maravilloso que es el de Esaú. Tú dirás, ¿y quién era Esaú? Mira, Esaú era el nieto de Abraham, el padre de la fe. Venía del hijo de la promesa, era hijo de Isaac. Tú dirías, bueno, si era el abuelo, el padre de la fe y el hijo de la promesa, pues para que hubiera creído. Jacob creyó, pero Esaú no creyó. Así lo dice la Biblia. Y la Biblia dice que se arrepintió con los hombres, lloró y se lamentó, pero fue desechado porque no se arrepintió con Dios. El arrepentimiento no solo es el dolor piadoso, sino el arrepentimiento es un genuino cambio. Tiene que haber un cambio en tu vida. Dios es el único que puede hacer eso. Dios no viene a parchar vidas. Dios viene a transformar vidas, que es diferente. Y hay un pasaje muy conocido, y creo que hoy, por lo que estamos viviendo, mira, yo sé que hay muchos creyentes en nuestro país. Es una minoría, te lo digo, sinceramente es una minoría. Digo, somos 130 millones de habitantes en este país. Pero te digo una cosa, yo creo que no tenemos ni el 10% de creyentes. Somos muy pocos. Pero estos creyentes, estamos orando por este país, para que este país realmente cambie. ¿Sabes quién es el único que puede cambiar este país? Dios. No va a haber ningún hombre, ningún presidente, ningún gobernador que cambie este país. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Qué necesita hacer este pueblo? ¿Qué necesita hacer? Fíjate lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Dice claramente, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Wow! Fíjate lo que Dios quiere. No solo si se humillaren y oraren, sino que se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, realmente que salieran de los malos caminos. Vivimos en un país afectado por el pecado, afectado por el mal. Vivimos en una sociedad y en muchas iglesias creyentes en donde toleramos el pecado. Muchas iglesias creyentes están tolerando el pecado. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque no quieren perder adeptos. Porque quieren tener más gente. No es así. Dios odia el pecado. Dios lo detesta. Es algo que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón. Dios odia el pecado. Simplemente porque nos ama. Así que Él sabe todo lo que está sucediendo. Él sabe lo que hace el pecado en la vida de sus hijos. Él lo sabe. Y lo que hace en la vida del no creyente. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce a todos. Pero no todos somos hijos de Dios.
Dios sabe lo que está pasando porque Dios es el que está gobernando. Aunque el hombre cree que está gobernando, el que gobierna esta tierra es Dios. Y Dios decide a quién deja y a quién no deja. Dios decide. Dios conoce el corazón. Así como tuvo que destruir a Egipto en ese tiempo cuando Israel era esclavo. Y tuvo que destruir al ejército de Egipto, que era el más poderoso. Y tuvo que destruir a Faraón, que era el rey en ese momento, era el gobernante en Egipto. Dios lo puede hacer en cualquier país. En cualquier país. Porque Dios es el que está gobernando. Así que debe haber un cambio en nosotros. Oye, ¿quieres que cambie tu hogar? Cambia tú. Nosotros tenemos que cambiar primero. ¿Cómo? A veces la gente quiere que su hogar cambie, pero si tú no cambias, no va a cambiar tu hogar. El testimonio tú tienes que ser el testimonio. Así que tiene que haber un cambio en tu vida. ¿Quieres que cambie este país? Pues tenemos que cambiar nosotros. Nosotros tenemos que tener una actitud diferente. Y fíjate lo que dice en el mismo libro de Lucas. Ahora vámonos al capítulo 15. Y vamos a leer, en el capítulo 15, vamos a leer del versículo 11 al 15. Y fíjate lo que dice. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo, el menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjate, esta historia que te voy a contar, muchos la conocemos. Son esos 2 hijos, que uno se quedó y el otro simplemente tomó su heredad y se fue. Quiero decirte que el que tomó su heredad, el que le pidió su heredad, él era creyente. El que se había quedado no. Pero el que tomó la decisión de irse era creyente. Y muchos creyentes actúan así. Tuviste tu heredad, Dios te dio la salvación. Tienes el boleto para ir al cielo, ¿sí? Pero volviste a tomar la vida en tus manos. Este joven, la Biblia dice que era un joven judío. Y este joven judío, que tenía todo cuando estaba delante de su padre, no le faltaba absolutamente nada. Simplemente tomó la decisión de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo tomo mi vida en mis manos. Mira, si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, tú sigues teniendo esa libertad. Tú sigues teniendo ese libre albedrío. Tú decides qué hacer. Y muchos creyentes le entregan su vida a Jesucristo, pero vuelven a tomar su vida. Y ellos quieren hacer a lo que ellos les convenga, o lo que creen que es conveniente. Y simplemente se apartan de Dios. Este joven judío que había creído, simplemente tomó esa heredad, tomó su vida en sus manos y fue y se apartó. Fíjate qué increíble. Dice la Biblia en el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo peor que le podría haber sucedido a un judío es estar apacentando cerdos. Ahora sí que estar en la porquería. Era lo más bajo que podía caer un hombre. Cuidar cerdos en una pocilga. ¿Dónde estaba? En el peldaño más bajo. Estaba viviendo en pecado y lo perdió todo.
Y súbitamente, fíjate lo que Dios hizo. Súbitamente, Dios captó su atención. Tenía que hacerle ver qué estaba haciendo. Oye, ¿por qué Dios permite que los creyentes caigan hasta esa posibilidad? Porque no quieren ver. Dios los deja. Ellos creen que siguen teniendo una relación con Dios. No es así. La Biblia dice claramente que Dios ya no los escucha. Las personas que toman su vida otra vez en sus manos, simplemente Dios les sigue dando esa libertad. Y notemos que aquí hay un cuadro de arrepentimiento genuino, que eso es muy importante. Y si los dos no están presentes, ¿sí?, el cuadro está incompleto. Fíjate lo que dice Lucas, y vamos al mismo Lucas 15, y vamos a leer ahora del 17 al 19, ¿ok? Y fíjate cómo dice, y volviendo en sí, en verdad se puso a pensar en su realidad, que si le estaba viendo lo que estaba sucediendo. Fíjate lo que dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Luego escucha esto, me levantaré e iré a mi padre. Fíjate qué impresionante. En ese momento dijo, me levantaré e iré a mi padre. ¿Qué tenemos aquí? A un joven cansado de sentirse hastiado, perdido. Ahora sí que, además de que estaba hastiado, perdió todo, ¿eh? Despilfarró todo lo que Dios le dio. Todas las bendiciones que Dios te puede dar, las puedes perder. Y sabes que llegó a lo más bajo. Llegó un momento que este joven estaba desalentado, abatido, y no nomás eso, estaba apenado, triste por todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque desperdició por completo su vida. Es un desperdicio. Y preguntamos, oye, ¿y cómo cambió? ¿Cómo cambió? Fíjate lo que dice, me levantaré e iré a mi padre. Eso es lo que hizo. Quiero que pongas atención a esto. Si ese joven solo hubiera quedado en la pocilga, dando algarrobas a unos cerdos, al nivel más bajo, habiendo perdido todos sus recursos, si solo hubiera hecho eso, seguiría en la pocilga. Estaría en ese lugar. ¿Pero qué hizo? Lo que hizo fue impactante. Entonces, él habló en serio. Y vamos a ver lo que dice el versículo 20, ¿sí?, al 22. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjate, quiero decirte que su padre no le reprochó absolutamente nada. No lo juzgó. No le dijo, oye, ve lo que hiciste con tu vida. No fue así. Fíjate lo que hizo el padre. Y en ese momento, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dio a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. ¡Wow! Aquí nos damos cuenta de que él se arrepintió genuinamente. Porque dijo, voy a hacer esto, y lo hizo. Es decir, salió de la pocilga, salió de darle de comer a los cerdos, ¿sí? Y en ese momento, voy hacia mi padre. Volvió a él. Oye, ¿cuál fue la diferencia? Ya no vivió como cerdo. Mira, hoy en la actualidad, muchos creyentes viven espiritualmente, en una pocilga.
están tan corrompidos espiritualmente y su naturaleza es tan perversa que viven en pecado desobedeciendo a Dios. ¿Y qué hacen? Se alejan de Dios más y más. Podrán tener todo lo que tú quieras, ¿eh? Tú dirás, oye, pero si les va muy bien, para Dios, viven en una pocilga. ¿Cuántas personas se olvidan de Dios hasta que llegan a la pocilga? No arreglan sus cuentas, sino hasta perderlo todo. ¿Dios permite que lo perdamos? Claro que sí. Claro que Dios permite que lo perdamos. Oye, eso es malo. Mira, todo lo que nos lleve al Señor es bueno. Todo lo que nos lleve al Señor es bueno. Quizá haya gente que diga, yo no me he portado tan mal y he perdido todo. Mira, tal vez hayas perdido todo, ¿no? Pero Dios quiere captar tu atención. Esa es la diferencia. Así como Dios lo hizo con este joven, permitiendo que perdiera todo, ¿sí? Asimismo, lo puede hacer con cualquiera. Muchas personas tienen que perder todo para que Dios capte su atención. Y va a ponerle a la gente, porque va a poner a gente que escuche la palabra. Siempre Dios va a atravesar a nuestras vidas gente que está afectada. Siempre. Pero hasta que su voluntad sea quebrada y reconozcan toda su entrega, que realmente confiesen todo lo que han hecho, que entiendan todas las promesas que Dios les ha dado o que les va a dar. Mira, Dios es maravilloso, que si Dios es misericordioso. Dios siempre busca lo bueno para ti. A veces la gente piensa que Dios piensa mal. Perdóname, nosotros somos los que pensamos mal. Nosotros somos los que tenemos pensamientos de mal. Dios tiene pensamientos de bien. Si tú no le entregas tu vida a Cristo y reconoces tu situación, así estés confesando y estés creyendo en todas las promesas y hagas buenas obras y todo lo demás, de nada te va a servir. No podemos enderezar nuestra vida sin un arrepentimiento genuino. Dios debe cambiar nuestro espíritu. Por eso Dios está hablando de un nuevo nacimiento. Nicodemo no lo entendía. Y quiero decirte una cosa, yo tampoco lo entendía. Pero conforme empecé a tener esa relación con Cristo, ahora entendí lo que es un nuevo nacimiento. Que si soy nuevo delante de Dios. Que si el cambio surge al actuar con genuidad, que si tienes que ser genuino. Tiene que haber una confesión genuina y un arrepentimiento genuino. Y decirle a Dios, ¿sabes qué? No quiero volver a pecar. No quiero hacer lo malo delante de ti. Perdóname. Ahora sí que te entrego mi vida por completo. Toma mi vida y sé tú el que la dirija. Muchos creyentes dicen que le han entregado su vida a Cristo. Pero hoy muchos están volviendo a dirigir sus vidas y no han dejado que Cristo lo haga. Mira, Cristo no va a estar peleando contigo. No va a estar peleando contigo. Hay un solo gobernante en este estado, así como hay un solo presidente en un país. Es igual en tu vida. O dejas que Cristo gobierne, o sigues tú gobernando. La salvación consiste en un cambio eterno y total en la vida del creyente o de la persona. Es un cambio completo. No vino a parchar, como te lo dije hace rato. Dice la Biblia, no vengo a poner en un vestido viejo un remiendo nuevo. Va a ser peor la rotura.
No puedo poner vino nuevo en odres viejos, en barriles viejos. Se van a reventar. No puedo separar arrepentimiento de espíritu y fe. No lo puedo separar, ya que ambos van de la mano. No es posible arrepentirse y después creer, ni viceversa. Son los dos. O te arrepientes y le entregas tu vida a Cristo por fe y dejas que el Espíritu Santo more en tu corazón, ¿sí? O no existe tal relación. Si nos entregamos a Jesucristo, estamos dejando atrás el pecado. Me entrego a Él. Por consiguiente, habrá un cambio, primero, en mi conducta. Habrá un cambio en mi comportamiento. Habrá un cambio en mi conversación. Y también habrá un cambio en mi carácter. ¿Qué dijo Pablo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nacer de nuevo es que si una mujer da a luz un niño, es una nueva criatura, es una nueva vida, ¿sí? De ese nacimiento está hablando Dios. Es creer en Jesucristo y reconocer que Él es el único camino para poder llegar delante de Dios. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Así que, en el momento en que le entrego mi vida a Jesucristo y reconozco mis pecados y apropio el pago que Cristo hizo en la cruz, reconociendo que su sangre es lo único que puede limpiar la mancha de mis pecados, y que acepto al Espíritu Santo para que more dentro de mi corazón, quiero decirte que en ese momento estás haciendo un arrepentimiento genuino. El hombre debe admitir su pecado delante de Dios. Debe haber un dolor sincero y genuino por el hecho de haber pecado, contra el Padre Celestial. ¿Qué hizo este joven? He pecado contra el cielo y contra ti. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Este joven reconoció lo desordenada que estaba su vida. Mira, quiero decirte algo muy importante. Puedes ser miembro de cualquier iglesia o cualquier denominación, morir e irte al infierno. A veces la gente cree que por el hecho de asistir, no. Hoy como nunca, salen pastores por todos lados, ¿no? Y creen que pueden estar predicando el evangelio. No es así. Tristemente, vivimos en un mundo de mentira. Y quiero decirte que hay muchos pastores que están engañando a la gente. Podrán congregarse, podrán estar alabando, estén donde estén, morir e irse al infierno. Mira, la Biblia dice algo muy importante. Dice que cuando venga el Jesús, va a venir por su iglesia. La iglesia somos los que hemos creído. Olvidémonos de denominaciones. Por su iglesia, por todos los creyentes del mundo. Y dice la Biblia que el 50% se va a ir y el 50% se va a quedar. ¿De qué está hablando Dios? De ese 50% que dice que creyó, mas nunca entregó. De eso está hablando Dios. El hecho es de que las personas, no por el hecho de que las personas asistan a cualquier iglesia puedan estar sirviendo o alabando, de nada sirve. ¿Te acuerdas lo que dice
Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Dios, ¿qué les va a contestar en el día del juicio? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mira, alguien puede predicar toda la vida o compartir, pero si no le ha entregado su vida a Cristo, si no es salvo por la gracia de Dios, ¿sabes qué? Esa persona, cuando muera, no irá al cielo. La salvación no tiene nada que ver con buenas obras. La Biblia lo dice claramente, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no por obras, para que nadie se gloríe. El arrepentimiento no es limpiar mi pasado, es reconocer como malvado, como pecador, que estoy en contra de Dios, que he hecho mal. Y tengo que pedirle misericordia, acercándome a Él, para pedirle que me perdone, que me limpie y que me transforme. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Eso es lo que hace en cada uno de nosotros cuando le entregamos nuestra vida. Mira, te digo una cosa, sufro al pensar en quienes predican el Evangelio y quieren hacerlo agradable diciendo, no ofendamos a nadie. Hagamos que todos se sientan felices en la iglesia y que se vayan al infierno. Y creo que Jesús no habló nada de eso. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje duro, ¿sí? Es muy duro. Hay quienes no les agrada, ¿sabes? Hay quienes se molestan. ¿Por qué razón? Porque tienes que dejar tu pecado. Tienes que vivir por fe, entregándole tu vida a Jesucristo. Tiene que haber un espíritu de arrepentimiento. Y la salvación es un cambio eterno, tanto en la tierra como en el cielo. No podemos llegar al cielo igual que como estamos viviendo en la tierra. Oye, ¿y qué de esos creyentes con ciertos hábitos o concupiscencias o ideas que confiesan su pecado al Señor y lo siguen haciendo? Mira, hablemos de la confesión. Esa palabra en griego significa es estar de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con Dios, si no estás de acuerdo con Jesucristo, si no admites tu pecado, no vas a poder estar delante de Él. La entrega es la clave del arrepentimiento genuino. La obediencia parcial es desobediencia. Y la razón por la que no hay arrepentimiento genuino es que no hay un rechazo ni renuncia ni al pecado ni a tu vida. Depende de ti. Depende de ti. Podrás comprenderlo todo. Podrás sentirte afligido y todo lo demás. Pero te digo una cosa. Seguirás en una posilga. Si no te arrepientes y le entregas tu vida a Jesucristo. Tú tienes que dar el primer paso. Dios ya dio el primero. Dios ya mandó a Jesucristo a pagar por ti y por mí. Él dio el primer paso. Ahora tú tienes que dar el primer paso. Como este joven, tú tienes que decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él va a estar ahí. No te va a reclamar. No te va a regañar. Simplemente va a hacer lo que hizo con este joven. Lo va a abrazar, lo va a besar y lo va a amar. Porque él fue el que regresó al Padre. Aquí hay alguna cosa, aquí hay algo importante.
El Padre nunca fue a buscarlo a él. El Hijo es el que tenía que ir con el Padre. Así que no sé cómo está tu vida, ni sé cómo está tu relación con Dios. Pero hoy Dios quiere que arregles cuentas. Hoy Dios quiere que realmente te des cuenta de cómo está tu corazón delante de Él. Mira, la eternidad es verdad, no es un juego. Y te digo algo, no juegues con tu eternidad, no juegues con ella, porque es lo más importante. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, y voy a orar por ti, para que si tú todavía no has tomado esa decisión, hoy le pidas al Padre perdón. Pídele perdón, ¿ok? Bendito Padre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre. Gracias, Dios, porque nos haces ver cómo somos y quiénes somos. ¿Quién más que tú conoce nuestro corazón, Padre? Y sabe perfectamente todo lo que estamos viviendo. Hoy, Dios, te entrego mi vida, Señor. Si no te la había entregado, Dios, perdóname, Señor. Hoy entiendo claramente, Padre, que Cristo debe gobernar en mi vida y no yo en ella. Hoy reconozco que Él es el camino y que Él es el único que me puede llevar delante de ti. Hoy te pido que me perdones, Señor. Me arrepiento, Señor, me arrepiento delante de ti. Perdóname. Perdóname por todo lo malo que he hecho, Señor. Reconozco, Padre, que todo lo que hice afectó mi relación contigo. Pero hoy quiero reconciliarme contigo, Dios. Hoy quiero volver a nacer. Hoy quiero ser una nueva criatura delante de ti, Señor. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido, Señor, te pido, te ruego, Dios, que entres en mí. Que Jesucristo sea el que guíe y gobierne mi vida. Quita este corazón de piedra, Señor, este corazón afectado por el pecado. Quítalo, Dios. Este corazón endurecido, Señor, por resentimientos, amargura, Señor. Quítalo, Padre. Y pon el corazón de Jesús dentro de mí. Quiero ser una nueva criatura, Padre. Quiero que mi nombre esté escrito en la sangre, con la sangre de Jesucristo en el libro de la vida. Que el día en que muera, Señor, esté en tu presencia, abrazándote, adorándote, Señor, y dándote las gracias, Padre, por el amor y el cuidado que tú has tenido para conmigo. Todo esto, Dios, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.